¿Cómo están? Contento de tenerlo. Tengo tanto para preguntarle. Bueno, porque intercambiaremos inquietudes. Bueno, porque veo que el escenario político es tremendo. Corre. Pero ayer sentí un orgullo de mi conducción de ATE Capital. Saliendo, el Tano salía con una sonrisa del edificio. Escúchame, ¿sabés dónde estaban saliendo? ¿De dónde? ¿De acá? ¿De Carlos Calvo? Calle Azopardo, esa mítica Azopardo. calle, no la podés entender por otro lado, que es el lugar donde está la CGT. Independencia, Azopardo, salían Malolo, Sueiro y un pibe catalán, un pibe que lo tenemos ahí. ¿Qué estaban haciendo la CGT? Bueno, sí, efectivamente, ayer estuvimos en Azopardo 250 acompañando la conferencia de prensa para la convocatoria del día de mañana, ¿no? 7 de agosto, San Cayetano. ¿Cómo fue? ¿Se sumaron todos después? Sí, porque lo vertiginoso de la coyuntura nos obliga a superar cualquier tipo de contradicciones, cualquier tipo de matices, de mirada, y lo cierto es que ayer tanto las 2 CTA, la CGT, las organizaciones sociales, los organismos de derechos humanos, todos juntos convocando y reforzando la convocatoria para mañana, en un contexto complejo, difícil, pero lo importante, yo siempre insisto y subrayo esto de la memoria histórica y la memoria política de nuestro pueblo. Y nosotros como militantes populares no tenemos otra razón de ser que la de sostener esas banderas, claro, levantarlas en alto con mucha dignidad y seguir enhebrando la resistencia del tejido social más vulnerable de nuestro pueblo, que está siendo atacado 24/7. Ahora, perdón, Sami, por ahí te ibas a preguntar. Yo lo que pienso, ¿por qué se le exige tanto al movimiento obrero, ya sea a las 2 CTA, a los movimientos sociales y a la CGT, cosa que no hace la política? Porque esto es como los sectores medios, no quiero ofender a nadie, pero digamos, los sectores acomodados y burgueses de nuestra sociedad pretenden que los sectores más vulnerables de nuestro pueblo hagan estallar por el aire la situación económica y social de la Argentina. Mirá vos. ¿No? ¿Cómo puede ser que el pobrerío y el piberío esté aguantando mansamente el nivel de saqueo y depredación económica y social de la Argentina? Y me parece que el desafío es construir un ámbito de discusión, de elaboración de ideas y fundamentalmente de estrategia de manera colectiva. ¿Te pasa algo cuando entras a ese salón? Sí, es inevitable. Lo primero que me pasa es pensar que ahí estuvo custodiado el cuerpo de nuestra Evita Eterna. Claro. ¿No? Es parte de una arquitectura histórica, de mucha resistencia, de muchas vacilaciones también, pero digamos, uno tiene que rescatar lo mejor de nuestra historia, de nuestra experiencia. Y hacernos cargo exactamente. Porque la CGT Azopardo durante la dictadura cobijó a lo peor del movimiento obrero, ¿no? Sí. De la dirigencia. Sí, como alguien un viejo compañero del laburo me decía, colaboracionista y entrevistas los hubo siempre. El tema, el desafío es poder poner arriba de la mesa y en el escenario y a la luz del día la resistencia colectiva de miles y miles de compañeros y compañeras que están en la fábrica, en los sectores de laburo, en las comisiones internas, los cuerpos delegados, es decir, que todos los días tratan de construir resistencia, de darle respuesta a los compañeros, a aguantar la angustia, la incertidumbre, en particular los trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Porque en donde nos quieren naturalizar los niveles de incertidumbre y de zozobra permanente. Hoy el nefasto ministro de Regulación y Transformación del Estado por decreto disolvió 2 organismos del Estado. Entonces nosotros vamos a asistir mansamente que toda la semana nos estén notificando de la desaparición de 2 o 3 organismos. Me parece que estas son las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a discutir. Totalmente. Por supuesto que con una mirada, con un posicionamiento político e ideológico claro, pero de cara a la sociedad, porque si no es como lo que construye el gobierno libertario.
Bueno, instaló que el INADI no sirve para nada. Sí. Hoy lo disuelve por decreto. Y en los considerandos habla de no existe la raza, no existe las diferencias, no existe nada, como si no existiera la injusticia, como si no existiera la segregación, la xenofobia y la discriminación. Lo cierto que, es más, el presidente se hizo referencia en medio de los Juegos Olímpicos, ¿no? Descalificando, defenestrando de mal modo a un atleta. Sí. Por su condición de género. Entonces, me parece que... Sí, que, perdón, finalmente ni siquiera era tal, porque no era una persona trans, sino que tenía una cuestión ahí, un componente hormonal. Claro. Pero bueno, es la costumbre de querer naturalizar que todos tenemos que volver a las cavernas, y me parece que no se trata de eso. Sí. Escucha, estaba escuchando, antes que vos llegaras, decíamos cómo estos tipos vienen a hacer negocio. Bueno, Sturzenegger justamente empezó a utilizar esto, el poder ampliado que se le dio a partir de la ley bases del silencio positivo, es decir, yo le pido al Estado, no sé, un terrenito del ferrocarril, y si el Estado dentro de los 60 días no me contesta, yo doy por hecho que ya me lo adjudicaron. Claro. Exacto. Escucha esta, este gobierno desregula el mercado de la SUBE. Sí, señor. ¿No? Y el tema era que me pongo a investigar por qué. Y en los considerando 22.000 millones de pesos genera en el peor mes de consumo que es en enero. Claro, ¿no? Es un pingüe negocio, ¿cómo se lo va a dejar solo y exclusivamente al Banco Nación? Porque además... Que dentro de poco va a dejar de ser Banco Nación. Exacto. Mirá cómo todo tiene que ver con todo. Porque además, los muchachos, ¿cuál es la mayor billetera de uso acá y no está pudiendo entrar en ese mercado? ¿La cuenta DNI? Ojalá, Axel. ¿La cuenta Galperín? Suena, ¿no? Suena más amigo. Qué Sí. hijo de puta. Pero digo, viste, llega a ese punto. Nombraste otro organismo. Uno es el INADI y el otro, ¿cuál sería? Y un ente de control que dependía de vías navegables. Claro. ¿No? Entonces entramos a liberar zonas, por decir de alguna manera, hablando de liberar zonas, porque también hay un Nosotros proyecto... le queríamos cobrar peaje a las barcazas. Sí, claro, y controlar la depredación de la costa, todo lo pesquero, pero hablando de liberar zona, también hay que combinarlo con un proyecto de ley que está ingresando a la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, es cierto. Entonces volvemos a la inteligencia interna, la idea de disciplinamiento, la combinación, y ya con el escándalo, y que va a adquirir una dimensión que seguramente cursará en alguna causa judicial respecto a las visitas de algunos representantes parlamentarios Tremendo. a las cárceles, genocidas, a los viejitos, como dicen, Sí, ¿no? sí. Ayer mostraron este real es tremendo, mostraba las imágenes de los represores y la carpeta la tenía Guglielminetti. Raúl Guglielminetti. O sea que encima se grabaron, tuvieron el tupé de... Se sacaban fotos. ¿Cómo entra un celular? Entra un celular. Adentro del Servicio Penitenciario Nacional. Yo lo viví el año pasado. Tenés que dejarte los calzoncillos Sí. para poder entrar. No, es un escenario complejo, y en esto, digamos, con lo que vos señalabas claramente, el lunes hay un brutal aumento de tarifas del transporte público, y ya dejan por sentado que no va a ser el último de acá a fin de año, Claro. Con lo cual, si hoy estamos viendo los colectivos, los trenes semivacíos, lo único que hacen es complicar más la existencia y la vida diaria de millones y millones de argentinos, sometiéndolo a los niveles de extorsión. Bueno, estas son las reglas de juego y este es el clima de época, y tenés suerte todavía de ser parte de los asalariados que de alguna manera tienen relación de dependencia. O sea que ya, gente utilizando tarjetas para comer. Tarjeta de Exacto. crédito para comer. Financiando. Viste que es peor que la libreta del almacenero, ¿no? La gente que le obligan a gastar sus ahorros para pagar impuestos, servicios, ese tipo de cosas. Y ahora, lo poco que te queda de plata, la transferencia es brutal, porque la empresa de transporte es una de las concentradoras. Es ¿no? una aspiradora constante, por eso la verdad ayer nos sorprendimos gratamente en la conferencia de prensa, que en realidad sirve para encontrarse con compañeros y compañeras, reafirmar
la puesta en la calle, la movilización, el compromiso en un eje transversal, empezar a construir una agenda de resistencia y de tópicos que contengan absolutamente a todos los sectores, porque hoy el ataque es multifocal. Sí, no, perdón, pero además, digo, la gente, algunos pasaron en su momento de la combi, cayeron en el transporte público, ¿no? Ahora la gente ya no puede ni viajar en colectivo en tren, ¿qué van a hacer? Van a ir caminando a su trabajo. Te desaniman. Sí. Yo creo que esa es la construcción, Walter. Esa es la construcción. El desánimo, la resignación y vernos a todos de rodillas. Claro, y además con eso regular el mercado laboral. Y claro, ¿viste? Combinado con el control social y cierto disciplinamiento, entonces ahí retomo tu pregunta. La clase política de la Argentina tiene que ponerse a la altura de las circunstancias y en esto le va el radicalismo, que si se durante tantos años levantaron la bandera de la democracia, quiero ver cuál va a ser la actitud con este proyecto de ley de control de inteligencia interna. Digo, hay que preguntarle a los radicales, van a decir que no conocen quién es Raúl Guglielminetti. ¿Y qué hicieron durante la etapa del gobierno alfonsinista? ¿Vos sabés cómo lo descubren a Guglielminetti? En una salida de Alfonsín, vieron que antes los autos presidenciales iban desde la Casa de Gobierno a la Catedral y al costado el servicio secreto. Sí. En un momento alguien saca una foto y el custodio de Alfonsín era Raúl Guglielminetti. Ahí se destapa que todavía dentro... La democracia infiltrada. Exacto. Mira, me hiciste acordar. Entonces, ¿cómo uno no va a preocuparse de que le liberen la mano? La última vez que permitieron que las Fuerzas Armadas hicieran, que además, Manolo, te pregunto a vos que venís de una historia de resistencia con tu familia, nunca dejaron de hacer inteligencia. No, desde luego, claro, lo hicieron durante todo La última vez que lo habilitaron fue en el gobierno de Isabelita, títere de... Terminó como terminó. Exacto, ese es mi miedo. La apertura, ¿no? Claro, exactamente. Y no podemos dejar pasar por alto lo que pasó este fin de semana en Córdoba. Exacto, sí. Entonces, digamos, el clima de época deja de ser un clima de época. Y para mí, el punto que inflexiona en esta línea y en el naturalizar la violencia política, ya no solo en términos discursivos, es el intento de magnicidio del 1 de septiembre del 2023. Exacto. Entonces, hoy tenemos que preguntarnos todo. En el intento de asesinato o de magnicidio Cristina Fernández de Kirchner, ¿también nos estaban intentando matar la democracia? Exacto, totalmente. En función de todo esto, mañana... convocatoria a Plaza de Mayo a partir de las 12 horas, Diagonal Norte y Esmeralda, por esa zona, la CTA de los Trabajadores, por la Diagonal Sur, la CGT y los movimientos sociales, es decir, todo confluir en Plaza de Mayo, junto a los organismos de derechos humanos, en defensa de la democracia, pero además por el reclamo histórico de paz, tierra, techo y trabajo. Ayer cuando estuvo el Tano, le digo, también te vas a acordar, es conmemorativa de la primera marcha. Así cuando es. Saúl Ubaldini evadió a la dictadura a través de la fe. Exactamente. De la iglesia. Increíble, es que ¿no? nos quieren arrebatar todo, hasta los sueños. Pero tenemos una memoria. Pero tenemos memoria. Memoria, músculo. ¿Será que aplican mañana el protocolo antipiquete de la gente que va a pedir paz, pan y trabajo? Veremos que se le ocurre a la superministra. Yo creo que va a ser masivo, y en la masividad ahí está la diferencia, porque cada vez más se degrada la imagen, cada vez más se expresa la disconformidad, cada vez más hay... El otro día un compañero decía, bueno, nadie va a reconocer que cometió un error al votarlo al gobierno de la Libertad Avanza, pero sí empieza a expresar dificultades y empieza a vivir en carne propia el ajuste de manera salvaje, y ya a esta altura es ajuste, no es que uno tiene que adaptarse a una nueva realidad económica. Creo que mañana va a haber un acompañamiento muy importante, y esto se huele en las calles, se huele en las charlas, se huele en casi todas las organizaciones.
Hoy va a venir un pibito, un atrevido, muy joven, para hablar de la historia de ATE y el peronismo. Qué ¿no? bien. Iván, sí. Iván Jameson. Un gran compañero. Vos sabés que cuando decías esto de Cristina, yo creo que ahí estuvo el punto de inflexión. La derecha dijo, avancemos, porque no pasó nada. Viste que tal calmaron, bueno, dejemos. Ya hubo organizaciones. Tantos años diciendo si la tocan a Cristina, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y qué pasó? Exacto. Me hace acordar cuando estaba en vida todavía la compañera, nuestra abanderada de los humildes, Evita, cuando dijo, guay de aquellos que se atrevan a levantar la mano contra Perón. Porque ese día saldré con mis descamisados, que eran los trabajadores, y no quedará ladrillo sobre ladrillo que no sea peronista. Es que yo creo que se trata de eso. ¿Viste? Y La continuidad histórica. Es la continuidad histórica, y en esto la doble mochila que tienen los que nos representan en el Parlamento y en los poderes ejecutivos, provinciales, municipales, ponerse la cabeza. Para alegría, hay que decirlo, ayer la provincia de Buenos Aires anunció la participación de una columna de la provincia de Buenos Aires. Entonces, muy bien. Sí, vi que se sumaron también las universidades del conurbano, sumaron educación a la consigna. Claro, sí, hay que ir construyendo. Enhebrando. No alcanza el presupuesto, ya está, lo dijeron. Es una barbaridad. Los compañeros de CONADU ya avisaron de que no. Pero bueno, entonces te veremos. ¿Vos vas primero a la peregrinación? Sí, señor. Bueno, 7 de la mañana. 8 de la mañana estaremos saliendo de allá de San Cayetano, viniendo a contramano con unas buenas zapatillas. Del tráfico, y sí, con lo que se pueda, y acompañado por el calor popular. ¿Llevas un morral con... ¿Qué llevas en ese morral? Galletita. Galletita, sí, y agüita. No, alcohol no, porque viste no se puede escuchar. No. Cansancio, ¿no? Exactamente. Una gran alegría verte salir de ese edificio, porque no es un problema de sellos. No, claro que no. Sino que el reconocimiento de que hay que unirse en un espacio común a discutir los problemas de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? No, y además hay que decirlo, porque muchas veces no tenemos ámbito para hacerlo. Somos muy reconocidos, y centralmente la figura de nuestro compañero secretario general como representante de los intereses de los trabajadores estatales. Lo vi como lo saludaba. Así es. Qué emoción, ¿no? Sí, el otro día Cristina, cuando habló, una de las cosas que dijo fue que necesitábamos gente que leyera mejor la política. ¿Te parece que el sindicalismo está como haciendo una nueva lectura? Y está aprendiendo de la experiencia de procesos anteriores, de errores cometidos, y me parece que sí, que hay un proceso de lectura, inclusive algo que a nosotros nos costaba muchísimo durante el gobierno del macrismo, que es poder dialogar con los compañeros que conducen hoy la CGT. Hoy lo hacemos con absoluta normalidad, y la verdad con niveles de coincidencia que son buenos, son saludables, y nos dan una perspectiva diferente para la etapa que estamos transitando. Muy bien. Como decía Rodolfo Walsh, este camino desanda aquello que el poder siempre pretende, que nuestras luchas no tengan conexión. Sin lugar a dudas. Que nunca hubo un antecedente, al contrario, acá está vivo desde los 25, la CGT Brasil, el primer Paz, Pan y Trabajo, Paz, Pan, Techo y Trabajo, tantas cosas que hemos hecho para la unidad del campo señor, popular. Y por eso también el jueves pasado, en un plenario de nuestro espacio político sindical, la Verde y Blanca, reivindicamos y homenajeamos a dos grandes compañeros, a Rodolfo Ortega Peña y a Raimundo Ongaro, que además de haber sido secretario general de los compañeros gráficos, fue secretario general de la CGT de los argentinos. Así que ese es el hilo. Gracias, Manolo. Nos vemos mañana, entonces. Nos vemos mañana. Qué linda charla. Ya llegó Iván. Vamos.